En la Biblia hay de todo, pero también hay conversaciones muy llamativas. Por ejemplo, hay diálogos entre Balaam y su encantadora burra. También hay conversaciones extrañas como las que tenía Dios con Moisés, el tiempo, o la conversación entre el rico y Lázaro en el Nuevo Testamento. Pero en este video vamos a hablar de la curiosa y reveladora entrevista, por llamarlo de alguna forma, entre Dios y Satanás, que podemos encontrar en la Biblia en el libro de Job, que de ahora en adelante llamaré Job. ¿Por qué? Porque puedo. Así que podemos ver este libro como algo canónico, un diálogo entre Dios y el por qué ha pasado tan desapercibido. Ya lo veremos. Es un diálogo sumamente interesante, ya que nos revela muchas particularidades tanto de Dios como de su oponente, entre comillas. Vamos a leer textualmente cómo lo expresa la Biblia y luego, por supuesto, sacar nuestras conclusiones y veamos al final qué podemos sacar en limpio, si realmente Dios y el diablo hicieron una apuesta por la vida de su siervo Job, o Job, como lo llamaré de ahora en adelante. Empezaremos en Job 1:6-12, diciendo lo siguiente: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Luego vamos a Job 2:1-7, que dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Lo primero a considerar de este extraño diálogo es que, según la Biblia, fue totalmente real. Algunos sensatos creyentes alegan que este diálogo es simbólico y no literal, una especie de parábola donde se ilustra una prueba de fe para con el pobre Job. Es que esta conversación tiene tantas cosas insólitas y contradictorias que lo más lógico es creer que no fue real. Sin embargo, en ninguna parte se insinúa que no sea cierta. Si leemos con cuidado todo el libro, no hay ni una referencia a que fuese una parábola o moraleja. Recordemos que Job es para los creyentes un personaje real y no un mero simbolismo de redención y de fe. Entonces, vamos a analizar con detalle esta asombrosa conversación entre los representantes del bien y del mal. En Job 1:6 vemos una situación muy singular.
El versículo nos cuenta cómo al parecer estas reuniones entre Dios y sus súbditos celestiales son muy frecuentes y normales. Tan es así que la reunión ocurre 2 veces, pero también podemos ver en este versículo cómo Satanás es descrito como un hijo de Dios, por tanto, hermano de Jesús, curioso, y al parecer es tratado con suma cortesía por el anfitrión. Siempre hemos pensado que Dios y Satanás son enemigos acérrimos y que no se pueden ver ni tolerar, pero extrañamente leemos en este versículo que sus reuniones no solo parecen frecuentes, sino en un ambiente de total simpatía y complicidad. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Esto es curioso, porque recordemos que una cualidad que define a un Dios es la omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo, y de seguro sabe de dónde viene Satanás, ¿a qué viene esta pregunta? Esto nos vuelve a recordar a la pregunta que le hizo Dios a Adán en Génesis luego de haber pecado. Pero ignoremos eso y vayamos a Job 1:8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A mí personalmente me llama mucho la atención la cotidianidad de cómo se dirige Dios a su opositor. Parece que Dios está presumiendo ante Satanás lo bueno que resultó ser su siervo Job. Y claro, Satanás no puede aceptar tanta presunción y jactancia de Dios y le responde al reto. Y si prestamos atención, Dios le dio permiso a Satanás para que perjudique a un buen hombre solo con el motivo de demostrar que Dios tiene razón. Esto parece una mera resolución de una apuesta, una especie de ¿quién tiene la razón? ¿O es que acaso Dios no sabe que Job permanecería fiel? ¿O Dios no sabe que en todo este asunto sufrirán personas inocentes como los hijos de Job, sus siervos y hasta su ganado? Aquí termina la primera conversación entre Dios y Satán, lo cual es seguido de los lamentables hechos acaecidos en la familia y posesiones de Job, que haciendo un resumen de forma rápida, pues simplemente los hijos de Job murieron y su ganado también. Luego, a manera de ver quién va ganando la apuesta, ambos vuelven a tener una conversación muy similar. Otra reunión más de la dichosa familia celestial. Y de nuevo la pregunta de Dios de por qué, de dónde viene y demás. Pero luego hay algo muy interesante cuando Dios repite que todavía retiene su integridad aun cuando él, Satanás, lo incitó contra Job para que arruinara su vida sin causa. Esto es muy interesante porque leemos que Dios le dice textualmente a Satanás: todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto es increíble. Dios está admitiendo que se dejó incitar o intimidar por Satanás. Todos siempre hemos creído que Dios era independiente, todopoderoso y perfecto, pero ahora, cuando detallamos esta conversación, empiezan a surgir dudas. Y por último, encontramos la parte donde Dios le da permiso a Satanás de hacerle daño a Job, pero eso sí, que no lo matase. ¿Qué clase de individuo podría llegar a ser capaz de dejarse influenciar por Satanás cayendo en sus provocaciones? Y ambos vuelven a intentar resolver su apuesta, como siempre, perjudicando al pobre Job. No sé si esta conversación es divertida o es una locura, y realmente es una conversación que no se suele tocar muy seguido porque crea dudas, y es normal. Después de todo, en 2 conversaciones, en 2 reuniones, Job perdió su familia, su ganado, sus tierras, sus siervos, y además de eso estuvo enfermo durante mucho tiempo. Pero también hay una respuesta que tengo que darles porque lo que es bueno, y Job en estos versículos es bueno. Job aceptó todos los castigos que les fue dado por Dios aun cuando no tenían ningún tipo de sentido. Él simplemente lo aceptó. Sufrió, lloró, se sintió mal, pero en ningún momento maldijo a Dios. Y solo alguien que es padre sabría lo que se sentiría perder a sus hijos. Lo demás da igual, pero esa parte es muy grave. En el momento que Job estaba sufriendo por esa sarna maligna que tenía en todo su cuerpo, la esposa le dice que reniegue de Dios, que mire todo el daño que le está haciendo. Y Job le responde que no hable de esa forma, que si él ya ha aceptado todo lo bueno que le ha dado Dios, ¿cómo no va a aceptar lo malo que le está enviando en este momento? Al final, Job se salvó por una vigilia que hubo de oraciones para poder salvarle de las garras del diablo. De igual forma no podía morir, pero el tormento seguramente era indecible. Aún así, él se mantuvo fuerte y justo. Y eso es algo que hay que destacar del pobre Job,
que pese a recibir un castigo totalmente innecesario, totalmente infundado y perdiendo la protección de aquel Dios que él adoraba, se terminó encontrando aún así con una fuerte fe que le permitió continuar adelante. Pero esto también tiene una parte buena y una parte mala. Por lo tanto, tú debes escoger con qué parte te quedas.